Bien, nuevamente bienvenidos a todos. Recuerden, porfa, ahora silenciar sus micrófonos. Y si hay alguna pregunta, obviamente se acercan al micrófono y pueden hacer su pregunta. Como les decía, surgió esta idea de celebrar el mes del gurú, hablando de su historia, que es tan maravillosa, es tan bella, es tan profunda, es tan llena de enseñanzas. Y siempre he querido hacer cosas en la escuela, siempre había querido, tenía esta visión de hacer charlas, pero siempre estaba la cosa logística de cómo lograr un día, una hora, donde todo el mundo pudiera llegar en esta ciudad tan congestionada, tan difícil de moverse, ¿no? Y de pronto la vida arregla, la vida reorganiza todo y nos pone en esta situación donde claro, es verdad que no estamos en una situación imposible, ¿no? De haber imaginado, sin embargo tenemos todas estas maravillosas oportunidades de darnos de esta manera. Eh, Así que bueno, voy a contarles que cuando hablamos de gurú, gu significa oscuridad, iru significa luz. Quiere decir que el gurú es aquel que nos guía desde la oscuridad de la ignorancia, digamos, ¿no? Hacia la luz del conocimiento. Guru Purnima hace alusión a la luna llena. Es el día, y Guru Purnima es el día, digamos, el calendario hindú va moviendo, ¿no? Las fechas no caen siempre en el mismo día, pero es el día donde agradecemos, donde honramos las enseñanzas recibidas por nuestro gurú, sea cual sea. La luna llena, de alguna manera, significa que uno como discípulo, también la figura, digo, la imagen de la luna llena también significa que uno como discípulo se mantiene calmo, sobrio, inmutable, aun cuando el conocimiento de uno puede haber llegado a ser tan magnífico que brille como la luz del sol. En la tradición india existe lo que se denomina Guru Dakshina, que es la retribución que uno le da a su maestro, a su gurú, una vez que ha completado su camino de aprendizaje o su ciclo de estudios, ¿no? Después que uno ha pasado un tiempo bajo la guía de un gurú. Piensen que esto viene de la tradición discípulo-maestro, donde el discípulo generalmente va a vivir con su maestro o va a vivir muy cerca de su maestro, y los padres en la India tradicional entregan al hijo al maestro. A los 12 años de edad, en general, el hijo es entregado a un maestro para que el maestro lo forme y lo haga un ser humano útil a la sociedad. Entonces, de ahí viene la importancia, la consistencia que tiene algo como el guru dakshina, es como cómo uno le agradece al gurú. Bueno, y hay 4 formas de agradecer al gurú. Una es sostenerlo económicamente, ¿no? Que en la antigüedad se daba, de hecho los maharajas, los reyes, mantenían a los gurúes, ¿no? Como los patronos de las artes, como en esa línea. La otra forma es servirle al gurú, y uno como discípulo podría servirle a su gurú. Eso quiere decir, realmente, imagínense en el contexto de estar viviendo en la casa del gurú, en el ashram del gurú, uno como discípulo es quien le hace las labores domésticas, es quien le cuida la ropa, es quien le cocina, es quien, en fin, le hace todo tipo de servicio. Luego,
vienen las que son más practicables, digamos, por discípulos modernos como nosotros, ¿no? Que serían poner en práctica todo lo que ha aprendido. Esa es la tercera forma de retribuirle al gurú. Poner en práctica todas las enseñanzas que ha recibido. Y la cuarta sería propagar las enseñanzas del gurú. Así es que me parece que nosotros como discípulos más bien indirectos de este largo linaje, podemos cumplir nuestro deber de discípulos y retribuirle a nuestro maestro poniendo en práctica lo que él ha entregado, y también, sobre todo en el caso de los profesores, propagar con total claridad, con total pureza, todas sus enseñanzas. No importa si es directa o indirectamente, deben saber todos ustedes que son discípulos de BKS y Iyengar. Y como tales, pertenecemos a un linaje que se remonta a miles de años. Y cuando uno es parte de una escuela, de alguna manera uno está sosteniendo al linaje, uno está manteniendo vivo el legado del maestro. Por eso, quizá para nuestra mente occidental, nos cuesta un poco, un tiempo al menos. Luego el practicante que tiene más años en el camino, se da cuenta. Pero al comienzo cuesta que un alumno entienda que cuando está pagando en la escuela, no está pagando por servicio, ¿no? Está de alguna manera sosteniendo, está de alguna manera retribuyendo toda esa luz que le ha llegado a través del linaje de maestros. Entonces, por eso yo siempre insisto en que nosotros somos una familia. Así como Yoga Mukti, Mukti es la casa, escuela, ¿no? Que sostiene, que es un pequeño eslabón en esta gran cadena de sostenedores, ¿no? de embajadores del maestro. Y cada uno de ustedes también lo es. Así es que me alegra mucho poder compartir esta instancia con toda la familia. Bueno, como les conté, como les escribí en el mensaje, ¿no? Les contaba que Guruji nació en el invierno más crudo registrado en la historia de los últimos años que iban de India, ¿no? De Karnataka, sobre todo, el estado donde Guruji nació. En Karnataka, las temperaturas más bajas que se registraban en la época era de 15 grados, digamos que el invierno de Karnataka era con la mínima de 15 grados. Y 2 noches antes que Guruji naciera, se registraron 2,4 grados. O sea, una de las noches más frías de mucho tiempo. Fue ¿no? como el escenario donde nacía Guruji. Es muy interesante, y esta fue otra cosa que gatilló en mí este deseo de compartir la historia con ustedes, porque Guruji nace en medio a una pandemia de influenza que dio vuelta el mundo varias veces y que se mantuvo en India por 2 años. India también sufrió la muerte de por lo menos 17 millones de habitantes. Probablemente la pandemia llegó a través de soldados que en ese momento venían volviendo de la Primera Guerra, ¿no? Que iban volviendo y luego regresando a la guerra. Era una época donde había muy pocos médicos, porque estaban todos obviamente destinados sirviendo en la guerra. Y también habían muy pocos hospitales en las ciudades.
y en pueblitos como Belur, la ciudad natal de Guruji, era un pueblito así, de pequeñito, donde no había escuela, donde no había hospital. Entonces la gente en esa época se trataba con remedios caseros, por supuesto ayurvédicos. Esta era la época donde el doctor Fleming recién empezaba la descubierta y los estudios sobre la penicilina. Pero todavía estaba la penicilina a 10 años de ser realmente accesible. Así que ese era el escenario, donde un virus tremendo mutó tantas veces que se hizo tan resistente y capaz de durar 2 años en la India. De hecho, en el pueblo de Guruji hubo muchas muertes. Se decía de que de cada 3 casas, 2 estaban infectadas y tenían pérdidas, ¿no?, de sus familiares. Y el mayor riesgo, ahora como nosotros tenemos, ¿no?, la lista de las personas de más alto riesgo, las personas mayores, qué sé yo, ¿no?, que sufren ciertas enfermedades. Bueno, en esa época la lista, el ranking de la lista de alto riesgo de la pandemia de influenza eran las mujeres embarazadas y los hijos recién nacidos contaminados de las madres que estaban infectadas, obviamente. Así que esa era la historia, ese era el escenario. Decía que en la casa de la familia, ¿no?, mientras, ¿se acuerdan que les contaba que en la casa de la familia los hijos más grandes reconfortaban a los hijos más pequeños, ¿no? Guruji era el 11º el 12º de 13 hijos, ¿no? Entonces los hijos más grandes en este minuto reconfortaban a los más pequeños y estaban todos preparados para que la mamá de Guruji falleciera, y también el pequeño que venía. Pero aún así nadie se daba por vencido. Todos la cuidaban, todas la ayudaron en su dificultoso parto, y luego cuidaron al bebé infectado hasta que milagrosamente ambos lograron, al revés de lo que todos predecían, vencer la enfermedad. Y eso parecía ser ya una gran estrella de bienaventuranza que acompañaba a Guruji desde su nacimiento. El nombre de Guruji, ¿no?, se los había mandado también, ¿no? Belur, B es Belur, S es Sundaraj, y K Krishnamachar, y Yengar, ¿no? BKS y Yengar. Su papá era Krishnamachar y Yengar, y se suele en India usar el nombre del padre para el nombre del hijo también. Entonces Sundara, le llamaban Sundara. Entonces Sundaraja, que era el nombre, Sundara era el apodo, no el diminutivo. Sundaraja significa rey de la belleza. Así que Sundara, como le vamos a decir ahora durante el resto de la historia, era el 11º de 3 hermanos. Y era completamente lo opuesto a lo que su nombre decía, por lo menos de pequeño. Decía que tenía una cabeza mucho más grande, demasiado desproporcionada con respecto a su porte, un pecho hundido, una barriga protuberante y una piel absolutamente cianótica. El pobre era realmente el blanco de todos sus otros hermanos. Se pueden imaginar una casa con 13 niños, ¿no? Los que vienen de familias grandes se imaginarán lo que puede significar, o sea, el bullying entre los hermanos puede ser terrible. Su padre, como les decía, se llamaba Belur Krishnamachari Yengar y era maestro de escuela primaria. Y Seyama era su madre, ¿no? Seyama era la heroína que había sobrevivido, ¿no?, en el pueblo. Vieron cómo son los pueblos, ¿no? Pueblos son como una familia extendida. Entonces Seyama era la gran heroína del pueblo que había logrado sobrevivir de un parto en medio de la peor pandemia
que había arrasado la villa completa, el pueblo completo. El origen de los Iyengar, por eso en India se da mucha importancia a los orígenes de las familias, de los nombres, la tradición. El origen de los Iyengar se remonta a Nata Muni. Nata Muni era un santo erudito, Vaishnava, del siglo XX, que pasó su vida entera recopilando canciones y poemas escritos por Namlar y otros con terminación alvar, quienes eran considerados divinas o encarnaciones de la divinidad Vishnu, ¿sí? Esto es una nota aparte que después tienen que tener, van a recordar. Volviendo a la ciudad donde creció Guruji, la ciudad natal de Guruji, Belur, está en el distrito de Kolar, en Karnataka. Y es una ciudad famosa por sus minas de oro. Entonces se pueden imaginar el paisaje de una ciudad como esa, ¿no? Muy rocosa, muy seca, muy inhóspita, y no tenía ninguna posibilidad de agricultura. En la India, sobre todo en estados del sur, como Karnataka, y más al sur, se da mucho la agricultura y las familias, sobre todo las familias numerosas, sobreviven por causa de la agricultura. Entonces, el hecho de que en esta ciudad, Belur, no hubiese posibilidad de agricultura, hacía que sostener, como padre de familia, sostener una familia tan numerosa fuese bastante desafiante. En Belur no había colegio, no había universidad, no había hospital, no había nada, y su padre tenía que caminar varios kilómetros para llegar a la ciudad vecina a trabajar a este colegio. Cuando Sundara tenía 5 años, el papá le tocó jubilar, y entonces era imposible mantener, a esa altura, cuando Sundara tenía 5 años, ya se habían muerto, ya eran 12 hermanos, ¿no? O sea, 10 hermanos. Habían muerto 3, que era también algo bastante común en esos tiempos, ¿no? Por falta, por desnutrición, por falta de atención médica. No era poco común perder a miembros de la familia con niños, ¿no? Con alguna enfermedad. Entonces quedaban 10 hijos, eran 12 la familia, entonces el padre se decide mudar a Bangalore, que era la ciudad más próxima, la capital más próxima, donde el papá logró conseguir un trabajo como cajero de banco. Y bueno, se hizo un empleado no solo muy eficiente, pero también muy querido y muy apreciado por el dueño del banco. Y este siempre le ayudó dándole trabajos extras y bueno, sabiendo, ¿no?, que era muy difícil mantener esa familia. En fin, cuando Sundara cumplió 9 años, su papá le dio un ataque de una apendicitis y fue un ataque que le costó la vida. Aún en su lecho de muerte, el papá llamó al pequeño Sundara y le contó que su propio padre había también fallecido cuando él tenía solo 9 años, y que él presentía que se le acercaba la muerte. También le dijo al pequeño Sundara que a pesar de que le hizo predijo, ¿no? Le dijo que a pesar de que él iba a tener una juventud muy difícil, finalmente, cuando pasase toda la dificultad de sus años primeros, la vida le iba a sonreír, iba a ser un hombre muy feliz. Así que de esa manera partió el padre de Sundara, y los 4 hermanos mayores les tocó cuidar a los otros 6 hermanos menores y a la mamá, por supuesto. El hermano mayor, Doreswamy, era contador en Bangalore. Raja, el otro hermano, era profesor de escuela. Vendatachar
era cajero en una estación de trenes en Madrás, en otra ciudad. Y Ramaswamy era un sastre, porque no le había ido muy bien en el colegio. Como era común en esos tiempos, lo que sucedió es que al final era tan difícil mantener a toda la familia, que los hijos menores empezaron a ser distribuidos en distintas familias, ¿no? Pues estos 4 hermanos, algunos ya tenían su propia familia. Entonces se repartían los hijos, y siempre en la India la madre generalmente vive con el hijo mayor, el primero que se casa y hace familia, siempre se queda con la madre. Digo, la madre siempre se queda con ellos, ¿no? Y a Sundara le tocó ir siendo repartido y vivir un tiempo aquí, un tiempo allá, porque la verdad es que ninguno de sus hermanos tenía lo suficiente. Lo que se ganaba y se iba en sobrevivir. La influenza que había contraído Sundara en su nacimiento le dejó profundas huellas en la salud. Entonces él fue siempre un adolescente enfermizo. Bronquitis, neumonía, tuberculosis, tifus y malaria son algunas de las enfermedades importantes que tuvo. Más allá de que vivía en constante estado de debilitamiento. Más tarde, Guruji se autodescribiría como la antipublicidad del yoga, por lo menos cuando era joven, ¿no? A los 13 años, después de haber contraído malaria, Guruji tuvo una fiebre que no pasaba y no se podía diagnosticar de qué se trataba. Entonces su doctor decidió internarlo en un hospital por un mes. El doctor, siempre había esto del doctor, ¿cómo se dice? De cabeza de familia, no, de cabecera, el médico de cabecera, ¿no? Entonces el doctor probablemente se decía que presentía que hospitalizado el chico iba a tener al menos comida garantizada todos los días. Y iba a estar mejor cuidado que dando bote de casa en casa, ¿no? Con los hermanos que ya tenían muchos deberes, ¿no? De mantener sus propias familias. Así que, como resultado de esta internación, este proceso de un mes, al cabo de un mes, se le pasó la fiebre efectivamente, sin embargo, hizo que casi perdiera tantas clases que estuviera a punto de perder el año, ¿no? Que era el último año de educación primaria. Y estuvo muy a punto de perderlo porque además le solía ir muy mal en inglés, cosa que también en el futuro Guruji siempre iba a hacer bromas de esto, ¿no? Decir, imagínense, el grado de elocuencia que llegó a tener Guruji en el idioma inglés, era una broma, ¿no? Parecía una broma con relación a todo lo que había sufrido de niño. Cuenta la historia que en ese último año, entonces, de primaria, él iba pedaleando apurado para llegar al último examen del final de la primaria. Y de repente se cayó de la bicicleta, se desmayó. Probablemente una mezcla de cansancio, de fatiga, de debilidad, de malnutrición y de todo esto, ¿no? De que le había costado un año entero recuperarse de ese año, de ese mes de estar hospitalizado. Dice que cuando logró llegar finalmente a la prueba ya había comenzado y bueno, llenó lo que podía haber llenado y bueno, por algo que él cree que fue parte de un milagro, logró aprobar ese examen, logró pasar justo. Sin embargo, luego surgió el dilema de cómo conseguir los fondos para poder seguir a la educación secundaria, porque en India se pagaba por la educación en esos tiempos, ¿no? Y en ese momento, gracias al ex jefe que había tenido su padre en el banco, logró una carta de recomendación y logró un poco de dinero y entre amigos, familia, juntar el dinero de la tuición, o sea, lograr pagar el año escolar. Así es que eso fue también
uno de las puntos, de las cosas muy milagrosas que le sucedían. Luego viene un momento que se considera como una decisión clave. Una de las hermanas de Sundara, Namagiriama, se había casado con Tirulai Krishna Macharya. TK, le vamos a decir. Tirumalai. Tirumalai Krishnamacharya es conocido como Krishnamacharya, ¿ya? Pero y le vamos a decir TK, para simplificar. Entonces esta hermana de Guruji se había casado con TK en el verano del 1934, cuando Guruji tenía solo 15 años. Y TK pasó a visitar a la familia porque iba camino a Mumbai, a un instituto de yoga en otra ciudad, y le pidió, cuando pasó a ver a la familia, le pidió si podía ir algún hermano a estar con su señora, o sea, con su hermana, para que no estuviera sola en Mysore. A él le daba cosa dejar a su mujer sola. Como eran las vacaciones, ¿no? Había terminado su examen de colegio y tocaban las vacaciones, Sundara le pareció súper entretenido irse en un verdadero viaje de verano, vacaciones de verdad, y pasarse explorando una ciudad como Mysore, que era una ciudad muy entretenida, llena de cultura, en comparación al pueblito donde él vivía. Además, nunca había salido de su pueblo. Entonces Sundara, obviamente en ese minuto no se enteraba de quién era Tirumalai Krishnamacharya, y no sabía que ese hombre era una de las mentes más brillantes de India en ese momento. Pero en todo caso, él estaba simplemente encantado por la posibilidad de viajar. Ni siquiera se había dado cuenta y no le había llamado la atención que ningún otro hermano de él hubiese querido ir. Pero en fin, Sundara se pasó entonces ese verano en la casa de su hermana, en la ausencia de su cuñado, entretenido explorando el palacio y los bosques aledaños y todo lo que había en ese lugar. En la casa de TK, ¿no? de su hermana, se vivía una vida muy austera. Sin embargo, a Guruji no le preocupaba mucho eso porque sabía que iba a volver a su propia casa, que era una casa mucho más entretenida, una de las casas de su hermano, con sus sobrinas y todo. Cuando su cuñado volvió, le ofreció seguir ahí y concluir ahí mismo, en esa ciudad, sus estudios secundarios. TK era un erudito, una mente brillante, un hombre que viajaba mucho, y le convenía mucho tener a un miembro de la familia que se hiciera cargo de la casa y que se hiciera cargo de su mujer cuando él estuviese fuera. Por otro lado, Sundara no dejaba de ser un chico sin padre, que andaba dando siempre bote de casa en casa, y aunque anhelaba volver a su casa, a estar con el resto de la familia, la verdad es que sentía que no tenía el lujo de tomar una opción. Era prácticamente, si su cuñado le pedía ayudar y sostener y cuidar a su hermana, lo sentía como una obligación. Por lo tanto, podríamos decir que esa decisión de quedarse ahí con su hermana, con su cuñado, fue el punto de viraje, uno de los puntos, pero la primera decisión que tuvo un impacto profundo y determinó lo que sería el resto de la vida de Sundara. Ahora, para poder entender al genio BKS Iyengar, tenemos que primero entender quién fue su gurú, Tirumalai Krishnamacharya. Entonces vamos a hacer un apartado para poder entender quién fue ese
Seguro. Aquí les muestro Guruji, jovencito, ¿no? Y su maestro, Tirumalai, o su cuñado, ¿sí? Después por WhatsApp les voy a mandar un par de fotos, porque pasa que las fotos de los libros en general son opacas, no tienen gran resolución, pero en internet hay varias, aunque también a veces son muy pequeñitas, pero bueno, después ustedes también se meten y googlean BKS Iyengar, Krishnamacharya, y pueden ver por ahí algunas fotos. Y yo les voy a mandar un par más. Entonces, vamos a hablar de Tirumalai. Krishnamacharya. Tirumalai Krishnamacharya. El cuñado de Sundara, Krishnamacharya, fue el mayor de 5 hermanos y se educó en una atmósfera que se llama Gurukula. Gurukula es una tradición donde el discípulo vive al lado de su maestro o muy cerca de su maestro. En este caso, el propio padre de Krishnamacharya era su maestro. Él fue educado bajo los principios y conocimientos de los Vedas y de otros textos religiosos. Aunque suene muy idílico, ser educado en este tipo de cultura no es una experiencia ni bella ni fácil. Era algo muy duro y muy riguroso para la mentalidad de un niño. Los niños solían ser despertados a las 2 de la mañana para aprenderse los cantos védicos, practicar yogasanas, además de entrenarse y aprender todos los rituales religiosos, ¿no? El puja, lo que hago aquí es una cosa muy chiquitita, pero los pujas son rituales largos, donde se hacen una serie de invocaciones a las deidades que sostienen a la familia, porque cada familia en general está apegada a una deidad. Cuando Teka tenía 10 años, su padre murió, y entonces fue enviado a un ashram, que era algo así como, en ese ashram en particular, era algo como un Vaticano para los que eran adoradores del dios Vishnu. Esto en el sur de India. Y el pontífice de esa congregación era nada más, nada menos que el bisabuelo de Krishnamacharya. O sea, él seguía en esta tradición gurúkula, que no solo era de maestro-discípulo, pero también tenía este nexo de familia. Además, el bisabuelo era profesor del rey de esa localidad, porque India tiene estados, ¿no? Y cada estado tenía un maharaja, un rey. Entonces, bajo la tutela de su bisabuelo, y más tarde el bisabuelo murió y tuvo un sucesor, este joven, Krishnamacharya, comenzó a absorber los complejos conocimientos de la gramática sánscrita, del Vedanta, de la lógica, de la Ayurveda. Y en su adolescencia ya era un chico que participaba en debates con académicos y con profesores invitados al ashram. A los 16 años, tuvo un sueño donde se le pedía visitar la cueva en un árbol de tamarindo donde Namalvar, ¿se acuerdan Namalvar? Ese erudito, cuando les contaba que el origen de la familia Iyengar se remonta a un erudito a un santo que estudiaba todos los textos, todas las recopilaciones, las obras de esta encarnación de Vishnu, que era Namalvar. Entonces Krishnamacharya, venía de la misma rama, tiene un sueño donde se le pide visitar la cueva en ese árbol de tamarindo, donde este santo había permanecido 16 años en meditación. Como no había suficiente recurso en esa época, lo que hace Krishnamacharya es que emprende un viaje a pie
de 600 kilómetros para llegar a ese árbol. Esa era, aquí a veces yo creo que uno tiene que, es difícil para nosotros occidentales que no estamos educados en la cultura de la mitología, tampoco estamos educados en la cultura de los dioses, ¿no? De la adoración a los dioses. Entonces, uno tiene que situarse en esa mentalidad. Voy a hacer un cambio de conexión por si se produce un pequeño corte, ¿ya? Ahí. Entonces, a ese punto, el chico tiene un sueño donde le dicen que tiene que ir a cumplir esta peregrinación, y él va, no se lo cuestiona, y hace este recorrido a pie de 600 kilómetros. En una parte del trayecto, exhausto, se detuvo cerca de unos árboles de mango, y le pregunta a un viejo que está sentado ahí, ¿dónde puede encontrar? No, que le dé direcciones hacia este lugar. Y el viejo le dice, mire hacia allá, le indica. Entonces, continúa y de pronto entra en una especie de trance. Y en ese trance se le aparecen 3 sabios. Y Krishnamacharya le suplica que le revele el contenido del Yoga Rajasya. Yoga Rajasya era uno de los textos antiguos más apreciados sobre yoga, escritos por el erudito Nata Muni. ¿Se acuerdan? Entonces, ellos le hicieron esto, le revelaron el conocimiento del Yoga Rajasya en forma musical, ¿no? También esto está en la tradición de discípulo, gurú-discípulo. En general es una tradición oral. Uno en general aprende, por ejemplo, los Yoga Sutras. Uno siempre quiere entenderlo todo, ¿no? Y quiere leerse los Yoga Sutras, pero en la tradición los Yoga Sutras primero se aprenden a recitar. Y una vez que uno los sabe recitar, entonces uno los empieza a estudiar. Entonces hace sentido, ¿no? Que aquí estos 3 santos, estos 3 sabios que se le aparecen, le recitan, le cantan el Yoga Rajasya. Y en eso, Krishnamacharya se da cuenta que el hombre del medio es el propio Nata Muni, o sea, el propio escritor del texto. Y al salir del trance, se da cuenta que no había ni los 3 hombres sabios, ni el viejo que le había indicado el camino, no había nada. Sin embargo, lo único que había quedado era el recuerdo de los versos que se le habían revelado, le habían sido revelados por el propio Nata Muni. Así que después de este episodio, el propósito de vida, el sentido de vida, que en sánscrito se dice dharma, de Krishnamacharya se le había aclarado por completo. Él tuvo la claridad de que tenía que esparcir el conocimiento obtenido. Sin embargo, sabía que para eso tenía que equiparse mejor, con mucho más conocimiento. Entonces estudió los sastras y se ganó el título de profesor, lo cual no solo alimentaba su deseo de saber más, sino que lo alentaba para buscar a nuevos sabios que le pudieran revelar nuevos conocimientos. Entonces se mudó a Varanasi, que era la cuna de la cultura en las tradiciones de India. Pasó años inmersos en los estudios de los Vedas, el Samkhya, el yoga, ganándose uno de los más altos grados de reconocimiento académico e intelectual en cada una de las materias que estudiaba. Le dijeron en un momento, porque él quería estudiar los Yoga Sutras, y le dijeron que solo en Tibet podría encontrar un maestro que realmente le pudiera hacer entender la profundidad, el enigma que eran los Yoga Sutras.
Entonces decidió que tenía que ir a encontrarse con el virrey, que era clave, que era el único que le podía dar un pase para ir a Tíbet. En el camino a ir a encontrarse con este virrey, conoció al gerente de ferrocarriles, el cual quedó tan deslumbrado con el nivel de conocimiento que tenía, que le regaló un pase libre de por vida en los trenes. No se pueden imaginar lo que es eso, porque en India entera se recorre en tren. Entonces, imagínense, con su pase libre, Krishnamacharya viajó a encontrarse con el virrey. Este virrey también quedó encantado con su conocimiento y le pidió que fuese su profesor de yoga, porque él tenía un problema de diabetes. Entonces, en 6 meses que Krishnamacharya pasó con él, la diabetes estaba bajo control, y entonces Krishnamacharya obtuvo su pase para ir a Tíbet. Y también pudo tener ayuda económica para hacer tan largo y osado viaje. Tenemos que pensar que incluso hoy, cuando tenemos ropa técnica, barras de multivitaminas, ¿no? Comida empacada, líquidos súper nutritivos, ¿no? Concentrados, y cuando tenemos todo tipo de material para hacer trekking, hoy mismo dicen los verdaderos expertos en trekking que la ruta Mansarovar, que es la ruta de cruce de India-Tíbet, es clasificada como una de las rutas de más alto riesgo. El camino es traicionero, las temperaturas son bajísimas, los senderos son resbaladizos y está a 6.000 metros de altitud. Requiere extremado entrenamiento físico y control mental. Piensen que Krishnamacharya embarcó en ese viaje que duró 22 días para recorrer 340 kilómetros sin ninguna barrita energética, sin primera capa, segunda capa, cortaviento, nada, sin zapato adecuado, simplemente equipado con fe y determinación. Ese fue su kit para cruzar, para llegar a conocer ese sabio, ese maestro de los Yoga Sutras. Después de haber hecho esa hazaña, pasó 8 años tratando de absorber todo lo que podía de su gurú. Y al final, su gurú tibetano le pidió el dakshina, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté? El guru dakshina es el pago, la recompensa al gurú. Su gurú le ordenó regresar a su tierra y vivir la vida de un jefe de familia, esparciendo el mensaje contenido en los Yoga Sutras, el mensaje del yoga. Así es que Krishnamacharya volvió de ese viaje que le transformó la vida y se llevó de regreso nada más que las sandalias de su maestro tibetano, que eran unas sandalias de madera, y una serie de dibujos hechos a mano por la hija de ese gurú, dibujos de asanas. Al regresar, hizo muchos viajes, invitado por varios reyes de distintos estados de la India. Había corrido la voz, obviamente, acerca de su brillo intelectual, y todos querían tenerlo como director de sus establecimientos de enseñanza o bien como pontífices en sus ashrams. Pero Krishnamacharya sabía que si se ataba a un cargo tan importante, tan relevante, no iba a poder ser un jefe de familia, iba a tener que permanecer soltero y cumplir sus deberes. Y lo que le quedaba claro a Krishnamacharya es que él tenía que cumplir con el pedido de su maestro, ser un hombre de familia, llevar el mensaje del yoga.
Así que rechazó todas las ofertas y se embarcó en una serie de peregrinajes para profundizar aún más sus conocimientos y absorber toda la cultura literaria, mística, de todas las partes donde podía pasar. Así que después de se pasó casi 2 décadas en todo ese peregrinaje de estudios. Y finalmente, repentinamente, porque su carácter era así, repentinamente dijo, se acabó mi etapa de estudios, es época de volver a mi tierra. Su tierra era Mysore. Entonces, ahí termina, digamos, la parte que explica a este gran gurú, Tirumalai Krishnamacharya. Corten, y ahora estamos en la casa de los Iyengar. La casa de los Iyengar estaba revolucionada con la pronta visita de un hombre de Mysore llamado Tirumalai Krishnamacharya, que venía a ver a la familia para arreglar el casamiento, ¿no?, con una de las hijas de los Iyengar, la hermana de Sundara, que tenía 12 años, Nama Giriyama. En esos años, no se asusten, pero en esos años era común que las chicas tan pronto tenían su primera regla, ya estaban listas para ser entregadas en matrimonio. Se decía que este hombre era blanco y muy buen mozo. Así que bueno, y ahí relata, ¿no?, que hay toda una conmoción en la casa. Las chicas, por ejemplo, después, hasta que cuando son niñas, ¿no?, en la India las chicas usan un traje que es, digámoslo así, camisa y pantalón, ¿ya? Una túnica, la kurta y los pantalones. Sin embargo, después de la primera regla son consideradas ya mujeres y pasan a usar un sari. Entonces a esta chica los saris miden en general 7 metros, son una tremenda tela en la cual la mujer se envuelve, obviamente con una técnica, una gracia. Sin embargo, esta pobre niña de 12 años que recién pasaba de usar su ropa normal, le parecía una cosa absurda tener que envolverse en todas estas telas, y la estaban perfumando, y le echaban polvos de cúrcuma, porque también hay ven que mencionan, se decía que el hombre era blanco, porque en India, por supuesto, que había toda esta cosa de querer ser más blanco. De hecho, si uno va a un pueblo, y en el sur de India son mucho más oscuros, ¿no?, como Rishi, más azulosos, uno ve que las niñas, si se van a sacar una foto, lo primero que hacen es correr al cosmetiquero y ponerse polvo blanco. Se llenan de polvo para parecer más blancos. Entonces era algo muy preciado esto de lograr casarse con un hombre de tez blanca. Y bueno, cuenta la historia que a esta chica la estaban adornando como si fuera un árbol de Pascua, y la chica poco entendía de qué se trataba. Sin embargo, sabía que venía su prometido. Bien, cuando Sundara llega este hombre a la casa, ¿no?, y cuando Sundara conoció el que iba a ser su cuñado, Sundara solo tenía 9 años. No tenía idea de la riqueza y la profundidad de los conocimientos de Krishnamacharya, y mucho menos hasta dónde había sido capaz de llegar ese hombre físicamente para adquirir todos esos conocimientos. Después de todo, lo más lejos que Sundara había podido llegar era a un pueblo a 2 horas de tren desde Belur hacia Bangalore. Entonces imagínense el mundito de este niño, ¿no? Todo lo que Sundara pudo ver en ese hombre mayor, en ese momento Krishnamacharya tenía 39 años,
imagínense, y se iba a casar con una chica de 12. Normal, muy normal en esa época, así que no se asombren. Así que lo único que le llamaba la atención a Guruji era esta cabeza afeitada y esta marca, como una U, ¿ven? Ahí de nuevo les muestro. Esta era la marca de Brahman de Krishnamacharya, ¿sí? Entonces esto era, y se decía, ¿no? Qué buen mozo que era, ven que era más blanquito en comparación a Guruji, ahí no se ve, pero Guruji era más negrito. Entonces, la verdad es que nada de Krishnamacharya le impresionaba mucho a Sundara. Bueno, así que así sucede la historia. Krishnamacharya entonces se casa con esta hija de los Iyengar y se la lleva a Mysore. La necesidad de tener un sueldo seguro para cuidar a su joven esposa le creó un grave dilema a Krishnamacharya, porque recuerden que él se había negado a todos estos grandes puestos como jefe, director de universidades, de ashrams, justamente porque lo iban a atar mucho de poder cumplir la misión que su gurú le había encomendado. Entonces se dan cuenta lo que significa la palabra del maestro. En India, por eso el maestro en un punto de la vida, y siempre cuando alguien habla del gurú, el gurú adquiere más importancia que los propios padres. Siempre está el padre, la madre y el gurú. Pero en un minuto de la vida, el gurú, la palabra del gurú, es aceptada por los padres también. Entonces, para que vean, pónganse en la posición, ¿qué hace un chico hoy de 20 años? ¿No? Va en búsqueda de lo que le dé más dinero, de lo que le dé más recompensa según sus propios valores. Pero miren la mentalidad. El hombre podría haber tenido cualquier trabajo, ¿no? Que lo pusiera en una posición, en el estatus equivalente al conocimiento que tenía. Sin embargo, lo que le preocupaba era cumplir el deseo, la orden de su gurú. Así es que en sus primeros años, esta pareja era tan pobre que incluso se decía que Krishnamacharya usaba una dhoti. Dhoti es un paño que los hombres usan en vez de pantalones, shorts, lo que sea, usan una dhoti, que es un paño que se enrollan en las caderas, en las cinturas, ¿no? Y es largo, entonces es largo cuando están, no sé, moviéndose, pero si se van a sentar cualquier cosa, se lo amarran y queda parece como un pañal. Es muy común, sobre todo en el sur, todos los hombres andan con camisa y su dhoti. Entonces dicen que eran tan pobres que él usaba una dhoti que era de un pedazo de sari de su mujer. Ni siquiera tenía dinero para comprarse uno propio. Y a pesar de todo el conocimiento que este hombre tenía de la luminaria que era, tuvo que agachar el moño y tuvo que aceptar trabajo. En la primera oportunidad que tuvo de tener un trabajo que le remunerara lo suficiente para poder darle techo y comida a su mujer. Así que aceptó un empleo en una plantación de café. ¿Sí? Así que esos fueron los primeros años de casados de Krishnamacharya y la hija de Guruji. Déjenme ver un poquito. Bien, vamos a terminar, vamos a concluir viendo cómo se empieza a establecer el yoga en Mysore, ¿vale? Entonces seguimos con la historia de Krishnamacharya. En el año 1931, Krishnamacharya se le invitó a enseñar en una universidad de sánscrito en Mysore. Sin embargo, entonces imagínense, él trabajaba en una plantación de café, pero finalmente en este momento le invitan a enseñar en una universidad.
Sin embargo, su temperamento, que era muy volátil, y era un hombre, imagínense el rigor de su educación, entonces era un hombre con una actitud extremadamente disciplinada y rigurosa, que no le caía muy bien al alumnado. Así que no fue muy exitoso como profesor de sánscrito. Sin embargo, eso le dio pie para que fuera visto por el rey de Mysore, el Maharaja de Mysore, mientras dictaba Krishnamacharya una charla en la municipalidad. Los Maharajas, los reyes de India, eran conocidos por sus extravagancias, obviamente. Se hablaba de un rey que tenía 42 esposas, que se casaba todos los martes para separarse los viernes. Así, esas son las historias. Había otro que se compraba Rolls Royce siempre en múltiplos de 7. Y dice la historia que una vez se había comprado de una 28, imagínense. Así que esa era un poco la onda de los reyes, ¿no? Sin embargo, los reyes no gastaban el dinero solo en cosas así de mundanas y personales, pero también eran verdaderos patronos del arte originaria, y fomentaban la revitalización y propagación de la cultura india. Llevaban un siglo ya propagando el Hatha Yoga, y siempre estaban atentos a acoger en sus cortes a académicos y representantes de la práctica de yoga, que a su vez le otorgaban gran prestigio a sus cortes. Así que el rey de Mysore vio en Krishnamacharya una verdadera joya. Así que, ¿por qué? Porque este rey de Mysore era bastante especial, era único en realidad. Se le apodaba el rey filósofo, porque tanto así que los eruditos de India lo comparaban a la descripción más fiel que hacía Platón en su escrito República del perfecto gobernante. Mahatma Gandhi incluso lo llamaba el Raja Rishi, o sea, el rey del conocimiento. Era un rey reverenciado por su pueblo y por todo el mundo. Era apasionado por Mysore, quería transformarla en la ciudad más gloriosa del país, y por eso financiaba proyectos futurísticos, logrando, por ejemplo, que Mysore fuera el primer estado asiático con energía eléctrica, hidroelectricidad, y con calles iluminadas. Se concentraba igualmente en el desarrollo económico y también en las bellas artes y en la cultura. Cuando veía algo bueno, no tardaba en adoptarlo. Era realmente un hombre moderno, un hombre adelantado. El rey, a su vez, era diabético y tenía mucho interés en ayudar a restablecer la relación entre yoga y sanación, cosa que había sido bastante desacreditada durante los gobiernos británicos. Absolutamente enamorado de la salud y de la sabiduría de Krishnamacharya, el rey le ofreció las instalaciones del gimnasio del Palacio Real para que lo transformase en su yogashala. Yogashala significa, shala es lugar, escuela, ¿no? Entonces, escuela de yoga, o sala de yoga. Y habiéndose este rey beneficiado del yoga en el tratamiento de su propia diabetes, también quería ayudar a propagarlo hacia el resto. La sabiduría y competencia de Krishnamacharya no solo le otorgó la confianza y la amistad del rey, sino que éste se hizo muy, muy dependiente de él, haciéndolo partícipe de todo tipo de decisiones, tanto en las relacionadas con el Estado, como en cosas tan mundanas como qué caballos comprar, ¿no? Al comienzo, sus únicos alumnos obviamente eran la familia real, y una que otra vez un invitado por el rey. Al rey le interesaba renovar el concepto del yoga tradicional para revenderlo de manera más atractiva. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Resulta que en los años 30, la India estaba sumamente entusiasmada por los estándares occidentales de belleza.
y de física. Entonces, le recaía a Krishnamacharya la misión de darle esa misma pompa, ese mismo aire al yoga. Pero era una misión muy ardua, porque su propia apariencia física, la de Krishnamacharya, estaba lejos de la apariencia o del ícono de belleza occidental, que en ese minuto estaba siendo muy, muy admirado por la India. Él no era un hombre bello físicamente o fuerte. En aquellos tiempos, en los años 30, y bueno, quienes tengan más información por ahí a través de los padres, no sé, abuelos, ¿no? En aquellos tiempos había un famoso físico-culturista que era un ícono sexual llamado Eugene Sandow, que causaba furor en India. Había hecho una aparición en Bombay donde secuestró el imaginario colectivo con una fuerza imprecedente. La India entera estaba embobada con este físico-culturista. Líderes nacionalistas miraban al físico-culturismo como una manera de reafirmar la voz de la independencia, y se instaló la onda del fitness a la par con el resto del mundo. Occidente estaba en toda esa onda, y ganó mucho más repercusión durante incluso este hombre alemán visitó una vez India, pero el efecto de su visita duró 50 años en la India. También habían otras influencias que entusiasmaban a la gente con estas ideas de la cultura física. Había un poeta romántico sueco llamado Henrik Ling, quien había creado un protocolo de ejercicios holísticos, que eran una mezcla de ejercicios con aparatos, movimientos inspirados en las danzas de los pueblos nórdicos vikingos, ejercicios libres de pie que se aproximaban no solo terapéuticamente al movimiento, en la búsqueda de una salud integral, pero también incluía elementos de la cultura como la educación, la poesía y la política. Entonces India se fascinaba y adoptaba en ese momento rápidamente todo lo que venía del occidente. Además estaba Neil Burke, un gimnasta danés que había creado 6 secuencias de elongación y fortalecimiento que se parecían mucho, los que conocen el Ashtanga, a toda esta secuencia de saltos que tiene el Ashtanga. El mundo del físico-culturismo llegaba a su pic y su edad de oro fue los años 30. Así es que India no fue una excepción. Abundaban en India los gimnasios y todo el mundo quería tener músculos. Así que para un indio promedio que buscaba la superación y tenía aires, ¿no? Quería tener aires de modernidad, de independencia, una clase de yoga no resultaba ser algo muy glamoroso o muy atractivo. En el inconsciente colectivo indio había esta búsqueda de un lugar en el mundo. En ese escenario, imagínense el peso de la tarea de Krishnamacharya, que tenía que reinventar el yoga para venderla a esta nueva India que quería ser musculosa, que quería ser definida. Lo que antes se veía como un sistema anticuado, ahora tenía que verse como algo vibrante, sostenido por una sabiduría ancestral, que pudiera propulsar a la juventud hacia una nueva era. Imagínense, esto era lo que Krishnamacharya tenía que vender. Así que bueno, el plan fue hacer innumerables demostraciones en la Universidad de Mysore, muchas de las cuales Sundara más adelante participó. Y estas demostraciones tenían el objetivo de entretener al público y maravillar al público que había sucumbido ante el glamour de todos estos sistemas de entrenamiento físico occidentales. De hecho, Krishnamacharya fue acusado incluso por muchos de sus seguidores de haber popularizado el yoga, agregándole elementos del físico-culturismo
y gimnasia, transformándola en algo así como un circo. Y más tarde esas acusaciones llegaron a repercutir también en Sundara, en Guruji, ¿no? Es algo que igual le costó, le dejó una huella. Pero imagínense, ese era el gran desafío de este hombre, de mostrar al yoga como algo moderno, como algo que podía hacerle peso a toda esta búsqueda, a todo este trabajo físico que presentaba, que prometía estos otros sistemas occidentales. Bueno, así vamos a concluir hoy día, y esta exposición se quedan entonces con la idea, ¿no?, del nacimiento de Guruji, y también del contexto en el cual se forma este gran gurú, que sería el gurú de nuestro maestro Iyengar, y cómo el yoga, cómo el yoga tuvo que aceptar, porque a veces uno cree que en India uno va y el yoga, anda todo el mundo levitando, y la verdad es que el yoga en India no es una cosa, el yoga como lo conocemos nosotros no es algo masivo, ¿no? Últimamente más, pero en aquellos tiempos no era para nada masivo. El yoga era algo, como ustedes vieron, reservado para los nobles, para los de casta más alta. Solo los reyes, solo las familias de los reyes lo practicaban, y el conocimiento era muy hermético, no era masivo. Así que bueno, en el próximo encuentro vamos a hablar de Sundara y su gurú, cómo este cuñado se transforma en el gurú de nuestro gurú. Espero que les haya gustado y que queden entusiasmados. Les voy a mandar unas fotitos para que puedan hacerse una idea, y por ahí también pueden ustedes googlear BKS Iyengar, Tirumalai Acharya, Palacio de Mysore, el rey, ¿no?, de Mysore. Así que cuando uno empieza a tener imágenes, es como cuando uno lee un libro, ¿no? Uno empieza a imaginarse todos los personajes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Por si acaso, este es el libro que estoy usando como referencia, que es Una vida de luz, escrito por una india. Hay muchos, hay muchísimos libros dedicados a la biografía de Guruji, y Guruji ha escrito mucho sobre su vida, así que hay un montón. Y sobre la vida, maravilloso libro, Luis, muy lindo su libro. Claudia, bueno, dígame. Tú te referiste a la familia Iyengar, que estaba conectada atrás en el tiempo. Claro. Me perdí la fecha, que tú lo asociaste con alguien en el pasado. Sí, déjeme mostrarle el... Déjeme decirle. Nata Muni, el origen de los Iyengar se remonta a Nata Muni, un santo erudito del siglo XX. Del siglo XX, eso me llamó la atención. Sí, de hecho les voy a mandar por escrito el extracto sobre el origen, porque es un poco largo de contarlo, pero son cosas como más específicas, te las voy a mandar escritas, ¿le parece? Y así lo pueden investigar un poquito. Ya. Gracias, ¿Ya? Claudia, de nuevo. Sí, genial. Gracias, Clau. De nada. Clau. Te pasaste. Gracias, Claudia. Gracias, Clau. Muy entretenido. Claudia, pregunta Claudia. Ahí pregunta.